Me propongo hablar lo que el Señor ponga en mi boca, Amén. no más. Amén. Si el Señor me da 2 minutos, 2 minutos hablo de parte del Señor, porque entiendo que lo que hablo de parte mía, ya lo que puede dañarle a usted. Y no viene de Dios. Viene de las emociones. Entonces, yo me he propuesto agradar a Dios. Amén. Agradecemos a estos varones que han venido a esforzarse para que la palabra de Dios llegue por estos medios, por este canal de YouTube, a tantas vidas que sé que a través de este canal, este video, van a ser restauradas, van a ser sanas en el nombre del Señor Jesús, van a ser levantadas. Y antes de entrar en la palabra, en lo que van buscando los hermanos, Romanos capítulo 5, del verso 12 al 19, quiero compartir algo con ustedes. El 1 de enero de este año, cuando entró este año, estábamos en el Bronx. Y el Señor, cuando agarré mi celular, el Señor puso palabras en mí para que yo escribiera. Y a medida que el Señor iba poniendo palabras en mí, yo iba escribiendo para publicarlo. Y una de las cosas que recuerdo fue que el Señor me decía que para este 2019 venía un sacudimiento. Para este 2019 el Señor iba a levantar una generación que nadie conoce. Ya mis ojos lo están viendo. Escuche bien, porque cuando Dios habla, habla. Que para este 2019 el Señor, lo vil y menospreciado, lo que el hombre tiene como desecho, según 1 Corintios 1, 27 al 29, lo vil y menospreciado, a eso vil y menospreciado que el hombre rechaza, va a levantar el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y mis ojos lo están viendo. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que tanto en el Bronx como en los demás estados está operando un espíritu en conjunto. Aleluya. Para que las almas, en este caso la juventud, Amén. se mantengan entretenidas y detrás de una puerta en su habitación. Es así. El Señor permitió que entrásemos a Manhattan y ahí pudimos ver cómo detrás de cada puerta, de cada apartamento, hermanos y hermanas, había tanta depresión, había tanto odio, había tanto rechazo al Evangelio de Jesucristo, hermanas y hermanos. Solamente por una palabra que un hombre mal usó y dañó a ese hermano y dañó a esa hermana. El Señor va a romper con todas esas cosas. El Señor va a sacar las impurezas de los altares. Alabado sea su nombre. El Señor va a limpiar. El Señor va a levantar hombres y mujeres conforme a su voluntad. Amén. Sin importar que no lo conozcan. Aleluya. Ah, pero ¿de dónde salió este? No te preocupes de dónde salió. Lo que debe de preocuparte es que este hombre o esta mujer traen palabra de Dios. Amén. Amén. Y agradecemos al Señor y Gracias. mi amada esposa que me acompaña, la hermana Elba, la hermana Anabel y la hermana Edelia. Y yo quiero que entremos en la palabra del Señor, que es lo importante en esta noche. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Amén, Señor. Aquí puede suceder cualquier cosa en Dios, hermano. Gloria a Dios. Cualquier cosa en el Señor. Porque donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Amén. está Él. Amén. O sea, no porque Soriano esté aquí, sino porque hay un pueblo que ha reconocido que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Y dice el verso 14, lo tenemos. Amén. El capítulo 5, en el nombre poderoso de Jesús, leemos la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la desobediencia o transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel, uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Amén. Padre, gracias te doy por tu palabra en esta noche, que han sido leídas. Dios del cielo, permite que sea tu Espíritu Santo quien esté guiando mi mente y mi corazón. Que tú estés poniendo palabras, Señor, la palabra correcta, palabra de restauración, palabra de salvación, palabra de vida eterna. No permita que de mis labios salgan palabras conforme a mi humanidad. Glorifícate, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermano? Y quiero tomar un tiempo para exhortar la palabra de Dios. Y quiero ponerle como tema a esta exhortación: Jesucristo es mi justicia. Amén. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de la facultad de darle a cada quien lo que se merece. O sea, donde se imparte justicia, lógicamente hay un juicio. Amén. O sea, no puede haber justicia sin antes haber un juicio. ¿Me explico? Entonces, como justicia es la facultad de darle a cada quien lo que le pertenece, si yo infrinjo la ley, la justicia claramente se va a ir en mi contra. Y eso va a producir una sanción. ¿Por qué? Porque infringí la ley. Si estoy conforme a la ley evidentemente se va a ir de mi lado. Se va a ir a mi favor porque no he transgredido la ley. Y para esto quiero irme al libro de Génesis, hermanos y hermanas, porque debemos de saber qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que provocó la desobediencia? ¿Y cuál fue el fruto de la desobediencia? Dice que el hombre diseñó, el Dios eterno diseñó al hombre conforme a su imagen. En este caso Adán. O sea, el Señor le dio la autoridad a Adán para gobernar los asuntos del cielo aquí en la tierra. O sea, en el huerto de Edén. O sea, dice el libro de Proverbios, creo que es capítulo 6, si mal no recuerdo, que ni la creación misma estaba completa hasta que no tenía un nombre. O sea, la corona de la creación fue Adán, el hombre. Pero había un pacto condicional. Como que yo le diga a cualquiera de ustedes: hermana, mira, yo te presto mi Biblia, pero con una condición. O sea, ya hay una condición. O sea, ya tú tienes que someterte a esa condición que yo te voy, ¿verdad?, para prestarte la Biblia, un ejemplo. Entonces, el Señor le dijo a Adán: mira, de todo árbol tú comerás, menos de este árbol. O sea, había una condición. O sea, mientras tú te mantengas en santidad, mientras tú te mantengas haciendo mi voluntad en obediencia y no toques lo que yo te dije que no tocara, tú vas a vivir eternamente. Porque el hombre fue diseñado para vivir eternamente. El hombre fue diseñado para no ver muerte. La mujer también fue diseñada para dar a luz sin dolor. El trabajo al hombre no le fatigaba. El sol no le hacía daño alguno. Una vez me pregunté: Señor, ¿y cómo Adán le puso nombre a las bestias, a los peces del mar? Porque es muy fácil, él podía llamar a los animales de la tierra, ¿verdad? Vengan, y le obedecían, claro está, para ponerle nombre. Ahora, ¿podía llamar a los peces fuera? No podía. Adán tenía la facultad, como era un ser espiritual, de trasladarse donde él quisiera. Alabado sea el nombre de Jesús, porque estaba sin contaminación. Estaba en un estado inconsciente en cuanto al pecado. Dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. El traje de luz que tenían ambos, alabado sea el nombre de Jesús, no les permitía. Todos sabemos lo que sucedió en el capítulo 3. El hombre falló. El hombre se desencarriló del propósito por el cual Dios los había llamado. Entonces, ya el hombre pecó. Ahora, ¿falló el plan de Dios? No. El plan de Dios no falló. Ya había una palabra profética
que declaraba que el cordero había sido inmolado, o sea, había sido sacrificado antes de la fundación del mundo. O sea, que antes de Adán pecar, antes del pecado ya estaba, o antes de la enfermedad, ya estaba la cura provista que iba a redimir la humanidad. Aleluya. Antes de entrar en el corazón de Adán, el desobedecer a Dios, ya el Señor había provisto en el pensamiento de él la solución para sacar al hombre de la condición en que iba a caer en su postrer estado. Aleluya. Aleluya. Y ahí está. El hombre desobedeció. El hombre inmediatamente que fue sacado del huerto camina de espalda a Dios. Ha caminado de espalda a Dios hasta este día. Anda trillando sus propios caminos. Anda caminando por sus propias veredas. Anda caminando en pos de sus propios pensamientos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esta es la mayor interrogante que tiene la humanidad, porque el hombre, al dirigirse por él mismo, la mujer, al dirigirse por ella misma, anda errante. Por eso que usted ve personas que quieren una cosa y no saben lo que quieren hoy, no saben lo que quieren mañana. Personas millonarias, usted ve, que se suicidan, se quitan la vida, porque ya cuando obtienen lo que quieren, no le encuentran sentido a su vida. Amén. El libro de Isaías, capítulo 35, verso 4, declara una palabra poderosa donde dice que Dios mismo vendría a salvar la humanidad. O sea, que Dios mismo vendría a restaurar el desastre que Adán hizo en el huerto de Edén. Me la compartiendo César con la hermana Anabel anoche, donde el Señor me trataba mi vida y me decía, porque si usted se fija en Génesis, Eva comió del fruto y no pasó nada. ¿O sí? Porque no envidia. No pasó nada, no pasó No nada. sucedió nada cuando ella comió. Porque el mandamiento se le había dado a Adán. Ajá. Al hombre. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Eva come y Adán no come? Simplemente Eva muere y el Señor le hace otra ayuda idónea. Así es. Eso es revelación por el Espíritu. Aleluya. Si Adán no come y Eva come, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace el pecado? Que muere. Que mata. Entonces Eva hubiese muerto y el Señor le hace otra ayuda idónea. Pero no era así, que estaba contemplado conforme al plan de Dios. Aleluya. Porque ya había un sacrificio en la mente de Dios desde antes de fundar el mundo para redimir al hombre del pecado. De la humanidad. Entregar su hijo a la cruz. Y aquí donde leímos, dice Pablo, que como el pecado entró en el mundo. O sea, ahí se cae la teoría del pecado original, que nosotros desde que nacimos fuimos engendrados en pecado. O sea, tuerce las escrituras, alabado sea el nombre de Jesús, donde el Señor hizo al hombre en el principio perfecto. Perfecto. Ahora, el ser humano trae la conciencia del pecado. Amén. A causa de lo que sucedió en el huerto de Edén. Fue la desobediencia. Entonces dice Pablo que como el pecado entró. Si entró, ¿por qué fue? Porque le abrieron la puerta. O sea, mientras no se le abre la puerta, cuando los ladrones entran a tu casa, ¿por qué? Porque entran por la ventana o entran por la puerta. Amén. Si tú sabes que hay un ladrón ahí fuera, tú no le vas a abrir. Porque sabe las consecuencias que contrae. Entonces, dice Pablo que como el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los seres humanos, aún en los que no habían pecado. Usted y yo no estábamos ahí, pero estábamos ahí. Amén. Así es. Y sucedió algo trascendental. Dice que no obstante reinó la muerte desde Adán, o sea, desde la creación hasta Moisés, hasta la ley. Aleluya, porque la ley ya venía profetizando que vendría alguien que iba a sacar de su condición caída a la humanidad. Aleluya. Los profetas anunciaron de esta salvación que vendría al mundo. Aleluya. Los patriarcas anunciaron y creyeron y murieron creyendo en esta salvación. Mi alma alaba al que vive por siempre. Ellos murieron creyendo por fe y mirando ese sacrificio que en los postreros tiempos iba a redimir la condición caída del ser humano. Y murieron con esa esperanza. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Y viene Jesús y se manifiesta
a la humanidad. Proféticamente Isaías 7:14 dice: he aquí, Dios mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, Dios con nosotros, que Dios iba a estar caminando en la tierra, ya que el hombre no podía acercarse a Dios porque Dios es santo en naturaleza, atributos y propósitos, y el hombre, siendo pecador, iba a ser consumido por la santidad de Dios. Santo Dios. Ay, ay, ay. Oh, gloria, papá. Aleluya. Entonces, Santo. Dios, sabiendo que es santo y el hombre no podía acercarse a él, él tomó la decisión de manifestarse como un hombre, alabado sea su nombre, para él acercarse al ser humano que estaba perdido en delitos y pecados, porque era la única manera, la única solución de él poder convivir con la humanidad, Aleluya. con su creación, hermano. Porque de otra manera el hombre iba a morir. Entonces Dios hizo lo siguiente: el hombre no puede acercarse a mí a causa de que se contaminó. Yo me voy a acercar al hombre. Santo Dios. Y viene Jesús, viene Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era la palabra. Si vamos a Génesis, alabado sea el nombre de Jesús, podemos ver lo que Dios hizo y dijo Dios. Cuando tú dices, ¿qué tú haces? Habla. ¿Qué sale de tu boca? La palabra. O sea, por la palabra de Dios fue hecho todo. Entonces Juan dice, en el principio, Juan 1:1, era la palabra, el verbo. La palabra era con Dios, porque no puede estar separada la palabra de lo que yo estoy hablando, de mí, porque sale de mí. Y la palabra era Dios. Aleluya. Pero no se queda ahí, amados hermanos. El verso 14 dice, del capítulo 1, y la palabra se hizo carne. O sea, que si la palabra era Dios, tenemos que asumir que Dios se manifestó en carne y vino como hijo. El Padre mismo, alabado sea el nombre de Jesús, vino como hijo. Gloria a Dios. Porque siendo espíritu, siendo santo, siendo invisible, era imposible venir como cordero, era imposible venir como sacerdote, era imposible venir como sustituto, era imposible venir y operar como abogado. Santo Dios. Siendo espíritu no se ve. Él está aquí, Jesús, ¿quiénes lo estamos viendo? Nadie, pero lo estamos sintiendo. Amén. Aleluya. Entonces, Hebreos 2:14 declara que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, ¿quién es? El Padre, participó de lo mismo. ¿Para qué? Para llevar en su cuerpo, dice la palabra de Dios, aleluya, para destruir por medio de su cuerpo aquel que tenía sujeto a servidumbre por los siglos y las edades, o sea, la muerte. Dice, esto es al diablo, que el Señor reprenda. Por eso tuvo Dios que venir a hacerse visible. Felipe no entendía. Señor, pero muéstranos el Padre, nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo, Felipe, que estoy contigo y no me conoces. Tú no sabes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Gloria a Dios. Pablo declara que Jesús es la imagen del Dios invisible. Aleluya. O sea, lo que se ve del Dios que no se veía. Aleluya. Era necesario que Dios se vistiera de humanidad. Era necesario que Dios entrara en el tiempo. Aleluya, y volverse un ser humano para venir a la cruz del Calvario en propiciación, hacerse maldición. Aleluya, siendo bendito. ¿Para qué? Para romper la maldición que estaba en ti y en mí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y sigue diciendo Pablo que como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ay, ay, ay. Y a causa de ese pecado, todos estábamos sujetos a servidumbre y a muerte. También por un hombre entró la salvación a la humanidad. No en este caso para salvar a un hombre, sino para salvar a todo aquel y a toda aquella que entiendan que Jesucristo es el Señor y que por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, de lo que sucedió en el Gólgota, aquel acontecimiento marcó un antes y un después. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y que en su nombre hay perdón de pecado. Amén. Amén. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, conforme a Isaías capítulo 35, que Dios mismo vendría a salvarnos. Isaías capítulo 40, verso 3 declara que la voz que clama en el desierto prepararía camino a Jehová. Aleluya. No sé cuántos lo han leído. Aleluya. Búscalo, hermana de ella, por favor, léalo. Isaías capítulo 40, verso 3. Aleluya. Aleluya.
Búsqueme a alguien, Mateo capítulo, alabado sea su nombre, capítulo 3, verso 3, por favor. Ayúdenme a ministrar. Hermana, Mateo capítulo 3. Isaías capítulo 40, versículo 3. Léalo. Amén. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad y a vuestro Dios. Sí, siga. Todo Lea el cuatro. valle sea alzado Aleluya. y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Déjalo de hermano. Dice que vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad su senda, todo valle sea alzado, todo monte, algo que dice así, ¿verdad? Y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá. Me detengo aquí. ¿Cómo toda carne iba a ver la gloria de Jehová? Si Jehová es ese espíritu. Y él dice que la boca de él habló. Mateo capítulo 3, del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, Ay, papá. enderezad sus sendas. Déjalo ahí. Allá proféticamente 600 años antes de Dios manifestarse en carne, viene el Espíritu Eterno y toma a Isaías y dice: mira, la voz que clama en el desierto le va a preparar el camino a Jehová. Aleluya. Y viene Juan en los postreros tiempos, arrepentido por el desierto. Y dice Mateo: este es de quien habló Isaías. Esa es la voz que clama en el desierto, que le iba a preparar el camino al Señor. Ahora, ¿a quién le preparó Juan el camino? Entonces, ¿por qué Isaías dice que fue a Jehová que le preparó el camino? Es porque Jesús es Jehová manifestado en carne. Alabado sea su nombre. Tuvo que entrar en el tiempo y hacerse cordero. Gloria a Dios. Aleluya. Los judíos sabían claramente lo que significaba cordero. Cuando Juan lo vio, le dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Ya la sangre de los toros, ya la sangre de los machos cabríos no eran suficientes, porque el pecado era cada año, era tapado. Pero Jesucristo vino con su sangre a entrar él mismo, aleluya, como sumo sacerdote. ¿A qué? A quitar, a desarraigar el pecado. Y hoy, por esa sangre, tú tienes acceso. Amigo que no conoce del Señor, amigo que me está viendo por este canal de YouTube, alabado sea tu nombre. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día que el Señor quiere que tú te reconcilies con Él. Aleluya. Ay, ay, ay. Amén. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Hoy es el día que el Señor ha preparado. Hoy es el día. El único que conoce las intenciones de los corazones es el Señor. El único que sabe cuáles son tus proyectos, varón, es el Señor. El único que sabe cuáles son tus planes es el Señor. Yo no lo conozco. El Señor sí lo conoce. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Nosotros tenemos un adagio, un refrán en República Dominicana que decimos: hay dinero que